Jóvenes, ¿cuándo se inicia el virreinato del Perú? Si te preguntan. El virreinato, jóvenes, de Perú inicia, jóvenes, en el siglo XVI. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Y termina, jóvenes, en el siglo XIX, con nuestra independencia. Pero este mapa que tú ves del virreinato del Perú solo va a durar 2 siglos. Los jóvenes, va a ser del siglo XVI al siglo XVII. Luego, jóvenes, cambia la demarcación territorial del virreinato. El virreinato del Perú, jóvenes, se reduce. ¿Producto a qué? Producto, jóvenes, a las reformas borbónicas. Y tú me dirás, profesor, ¿y qué son las reformas borbónicas? Jóvenes, las reformas borbónicas son cambios políticos, administrativos, territoriales para reestructurar el imperio español que había caído en crisis. Reorganizar la economía, reorganizar los territorios. Porque, jóvenes, la dinastía Habsburgo llevó en crisis el virreinato del Perú. Entonces la dinastía borbónica tenía que reactivar el virreinato, volverlo a su siglo de oro, que era el siglo XVI, ¿no? Donde se llenaron de oro y plata, ¿no? Los metales preciosos. Entonces, ¿qué habían hecho, jóvenes? En el siglo XVIII ya había decaído el virreinato del Perú. Por eso, jóvenes, se hizo una reforma territorial. A esa reforma territorial, jóvenes, el virreinato del Perú cambia. ¿Ya, jóvenes? Este es el virreinato del Perú, si te preguntan. ¿Ya? ¿Y qué es el virreinato del Perú? Esto, jóvenes. Si te preguntan, ¿qué es el virreinato del Perú? Esto de aquí. Esto es el virreinato del Perú. Y tú me dirás, profesor, ¿qué pasó? ¿Se redujo? Sí, jóvenes, se redujo producto a la reforma territorial. ¿Ya, jóvenes? Se redujo, jóvenes, producto a las reformas borbónicas. Con las reformas borbónicas, jóvenes, se crearon, jóvenes, nuevos territorios. Si te preguntan, se creó, jóvenes, ¿qué? Se crearon, jóvenes, otros virreinatos, como el virreinato de Nueva Granada. Jóvenes, como el virreinato de Nueva Granada, que era entre Ecuador y Quito y una parte de Venezuela. Se creó también, jóvenes, capitanías. La capitanía de Caracas, o sea, la capitanía de Venezuela, jóvenes. Aquí estaba Guayana, ¿ya? Una parte que ves, estoy expuesta, jóvenes, ¿no? La parte de aquí, ¿no, jóvenes? La parte de aquí, ¿no? Era Guayana, jóvenes, ¿ya? Y, jóvenes, esto era el virreinato del Río de la Plata. ¿Y dónde queda el Río de la Plata, jóvenes? Tú me dirás, profesor, el Río de la Plata queda en Argentina. Sí, jóvenes, esto era el virreinato de Argentina. Todo esto. Y todo esto delgadito, chiquito, era Chile, jóvenes. Siempre Chile ha sido pequeño, ¿no? Por eso nos envidiaba. Y a pesar, jóvenes, que el Perú se redujo, el Perú siempre ha sido el primer virreinato del Perú. Esta parte de Capitanía de Caracas le perteneció al virreinato del Perú y ya no al virreinato de México. ¿A partir de qué siglo, jóvenes? A partir del siglo XVIII. Y esto se va a mantener, jóvenes, hasta el siglo XIX. Cuando nos independizamos, jóvenes, el Perú era de este tamaño. Por si acaso, era de esta forma. Luego le vas a ver un poco más aquí de curvado, aquí le vas a reducir más y se va a ir de estos territorios, ¿no? Así es, jóvenes, ¿no? Se reduce. Y aquí, jóvenes, con las reformas borbónicas se creó, jóvenes, la capitanía de Santiago, la capitanía de Chile, la capitanía de Santiago, jóvenes. Aquí te preguntan, ¿no? Este es el territorio,
aquí va a ser el territorio, aquí va a ser el territorio, aquí va a ser el territorio, aquí va a ser el territorio. Entonces, jóvenes, y tú me dirás, profesor, ¿y todo esto a quién le pertenece? Jóvenes, si aquí no vamos al mapa, esto solamente le pertenecía a Portugal. ¿Qué pasó, jóvenes? Portugal se expandió. ¿Con qué tratado, jóvenes, se reparten nuevamente América del Sur, España y Portugal? Si te preguntan, es conocido como el segundo tratado de reparto en el mundo entre Portugal y España. Ese es el primero, este es el segundo, jóvenes. ¿Cómo se llama? Se le conoce, jóvenes, como el Tratado de San Ildefonso. ¿Ya? Firmado en 1717, jóvenes. El Tratado de San Ildefonso, jóvenes, ¿qué hizo? Jóvenes, dividir nuevamente el virreinato de los territorios de España con el dominio de Portugal. Todo esto, jóvenes, le pertenecía a Portugal. Era el dominio de Portugal. Y si te preguntan qué es lo que dividía el dominio de Portugal y el de España, la demarcación, todo esto, jóvenes, era la demarcación. Todo eso, jóvenes, era la demarcación de San Ildefonso. Así como aquí se llamaba la demarcación de Tordesillas por el tratado, que esto solamente le pertenece a Portugal. Aquí, jóvenes, todos estos territorios de aquí le van a pertenecer a Portugal y se va a llamar la demarcación de San Ildefonso, jóvenes. Y así, jóvenes, es el virreinato del Perú. Tú me dirás, profesor, ¿y por qué dibujó dos mapas? Porque, jóvenes, el virreinato del Perú va a durar del siglo XVI hasta el siglo XIX. Yo no te puedo dar la primera parte del virreinato. Si hablamos del virreinato del Perú, yo te tengo que decir el antes y el después del virreinato, ¿no? ¿Cómo se quedó? Entonces, jóvenes, para que me entiendas, geográficamente así entendemos el virreinato del Perú. Jóvenes, ahí, oficialmente, ¿cuándo inicia el virreinato del Perú? Si te preguntan, jóvenes. El virreinato del Perú, jóvenes, empieza en el año de 1542. Yo te dije, jóvenes, en el año de 1542. ¿Qué siglo es 1542? Tú me vas a decir, profesor, es siglo XVI. Te dije, ¿ya, jóvenes? Es siglo XVI. Jóvenes, ¿con qué documento, jóvenes, se oficializa el virreinato del Perú? Si te preguntan. Te lo dije la semana pasada. Ya, jóvenes, no te vayas a olvidar. No, cuando estemos en clases presenciales te debes de acordar. Ya, jóvenes, se empezó, jóvenes, con las famosas leyes de Indias. ¿Te acuerdas, jóvenes, que yo te dije que se crearon las leyes de Indias para crear el virreinato del Perú? Eso, jóvenes, incomodó a Gonzalo Pizarro, que le quitaron el poder de sus encomiendas. ¿Y qué hizo Gonzalo Pizarro? Se rebeló, sino la tercera rebelión, la tercera guerra civil que provocó la rebelión de encomenderos, te dije la semana pasada. Entonces, jóvenes, con las leyes nuevas de Indias se crea el virreinato del Perú, jóvenes. Pero, jóvenes, oficialmente, ¿cómo se llamaron esas leyes? Popularmente se le conoce como las nuevas leyes de Indias, pero, jóvenes, se le conoce también como las leyes de Barcelona. ¿Por qué? Porque fueron promulgados, jóvenes, en Barcelona. ¿Por quién, jóvenes? Por el rey Carlos I de España. Te dije que es primero de España por su mamá, Juana la Loca, que era reina de España, y quinto de Alemania por su papá, Felipe el Hermoso. Pero, jóvenes, no hay que decirle Alemania porque en sí no existía Alemania, existía el SIR, el Sacro Imperio Romano Germano. Ya, jóvenes, si te preguntan. ¿Y cuándo va a acabar el virreinato del Perú, jóvenes? El virreinato del Perú, jóvenes, acaba en ¿Ya cuándo fue nuestra independencia? Si te preguntan, y tú me dirás, profesor, nuestra independencia fue en 1821. Y yo te digo, jóvenes,
Que si te han dicho que es en 1821, te han engañado toda tu vida, jóvenes.